imprudencia de la policía? No, con toda la información que tengo, Sí. me parece que fue una fatalidad que nada tiene que ver La pericia o no de la policía. la expertise o no de la policía. Me parece que la policía fue sorprendida en un acto de solidaridad y por una persona que entiendo que no está en su sano juicio. Y por lo tanto era inevitable. Me parece que acá la discusión si tenía pistola taser o no tenía pistola taser, si estaba sola o no estaba sola, si el chaleco estaba bien, estaba mal, me parece que son discusiones totalmente estériles y que tiene que ver con los riesgos del ejercicio de la profesión. Pero no hay un seguro más sofisticado para que no le puedan sacar el arma por lo menos. Digo, ¿por qué a tantos policías les terminan sacando el arma? Un animal, Por eso le digo, son riesgos de la profesión. Algunas veces puede ser más evitable cuando un policía entra en una situación de alerta, de peligro. Hay una preparación intuitiva para poder resolver la situación y otra cosa es ser sorprendida en esta buena fe. Por eso no cabe ningún tipo... ¿El chaleco es el que le correspondía? Sí, claro, por lo que... un chaleco de varón y no de mujer. Por todo lo que vi, eso tiene que ver con la comodidad y no con cuestiones balísticas. El material es exactamente el mismo. Y vuelvo a repetir, podría haber una negligencia. Un solo balazo que entró finalmente. Y mire, entró por el cuello. Justamente el chaleco antibala no protege las zonas más mortales del cuerpo humano, que es la zona del cuello, la zona subaxilar y la zona femoral. Son 3 lugares. Usted puede tener un tiro en el tórax. Le hablo como cirujano. Usted puede tener un disparo en el tórax y cuando está operando sabe que ahora un tiro subaxilar en la zona del cuello, subclavia o femoral. Ahora, que estén solos, Sergio, digo que los efectivos se manejen solos y no de a dos. No tiene. Después hablamos de táctica operacional, que son 2 cosas totalmente distintas y que no vienen al caso. Si hubiera existido 1, 2, 3, 5, 10, no hay que construir discursos demagógicos. Yo le hablo con la experiencia de estar todo el día en la calle y cada vez que nosotros tenemos una situación parecida, similar, siempre analizamos lo que se podría hacer del aspecto policial y yo creo que cuando uno analiza esta situación entiende que fue una fatalidad y que son los riesgos mismos de la profesión. La profesión de policía es muy riesgosa, se tiende siempre a subestimar. Recién estábamos mirando las imágenes del desalojo y tenía una mirada crítica y vuelvo a repetir, yo no adopto una posición porque no estuve, pero muchos no valoran el esfuerzo, el sacrificio que hace un policía y por sobre todas las cosas el riesgo que corre cada vez que sale a la calle, ¿no? Eso me parece que ojalá esto deje un aprendizaje a la sociedad de entender al policía que está todos los días trabajando. Hay, como todos, buenos periodistas, malos periodistas, buenos médicos, malos médicos, buenos policías, malos policías, pero gracias a Dios son mucho más los buenos y que tenemos que tener una mirada mucho más de acompañamiento a una profesión de tan alto riesgo. El desalojo de ayer, independientemente del tema Puebla, que es especialmente una locura, que no se entiende qué pasó, ¿fue bien organizado o mal organizado? Mire, Ahora, vos tenés vecinos reclamando por algo recontra justo. Usted puede reclamar recontra justo, pero siempre dentro de la ley. Usted no puede... La ciudad fue un caos. Hace 24 horas que la ciudad es un caos. Sí, hay vecinos que hace 10 días que están sin luz y sin agua. 48 horas, eso no lo habilita usted a que cometa un delito. Eso no lo habilita usted a que cometa un delito porque también, así como usted está enojada con todo derecho, como dijo el señor Herbrunt, no tenían luz, están en su derecho, eso no lo habilita usted a que le entorpezca la vida a los demás. Está bien, pero lo que digo es lo siguiente, ¿por qué la doble vara? Y porque yo creo que uno de los problemas que tiene el gobierno de la ciudad es que no hay autoridades políticas a la hora de un accionar policial.
No hay autoridad política. Yo nunca vi a ninguna autoridad política organizando y llevando adelante un operativo. Cada uno hace lo que quiere, lo que puede, lo que le parece. ¿Qué es un caos? No digo que es un caos, son metodologías de trabajo. Una cosa es decirle a la policía, vayan y resuelvan, y después si hay problemas lavarse la mano, y otra cosa es estar ahí, pero cuando uno está ahí porque tiene no solamente que asumir una responsabilidad civil y penal por lo que hace, sino además conducir, y para conducir hay que por lo menos entender de qué se está hablando. Pero hay alguien y la que operatividad, entiende eso. yo no veo a nadie, yo no veo a nadie nunca en ninguna operación de este tipo dando órdenes y directivas. Bueno, pero ayer Sergio llamó algo la atención. Había un comisario hablando con los vecinos, algunos hacía 5 días que no tenían luz, otros 10. El comisario les decía, en 1 hora tienen electricidad. Volvía la luz 10 minutos, se volvía a ir, volvían los vecinos de Lepiane. Digo, ¿por qué? ¿Falta una decisión política? ¿Falta una solución claramente para los vecinos que hace muchísimos días que están sin luz, sin agua, mujeres descompuestas en un 10º piso? Porque muchas veces la política descarga en la policía la responsabilidad que le es propia. Un policía no tiene por qué estar dando explicaciones, sí. No sé, la palabra no es negociar, dando explicaciones por una responsabilidad que no le es propia. Para eso está la dirigencia política que debería haber estado en ese lugar y no solamente conduciendo un operativo policial, sino también dando las respuestas que la policía no puede dar. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, por eso es imprescindible que toda autoridad política acompañe a sus fuerzas policiales en cada una de las operaciones. Pero es muy grave eso. ¿Qué es eso de la autoridad política? No, autoridad política. Porque el ministro de Seguridad está con licencia. Yo no dije ministro, yo lo que digo es una autoridad política. El ministro de Seguridad está con licencia. Está bien, yo no dije el ministro de Seguridad, yo lo que digo es una autoridad política. No es solo una autoridad política. El jefe de la policía no es una autoridad política, al menos que sea un jefe civil. Y la policía no tiene por qué estar dando explicaciones que no son propias. El policía no tiene por qué asumir una responsabilidad de un corte de luz. ¿Qué puede saber por más buena voluntad que tenga el jefe que estaba a cargo? El jefe de la policía no tiene la capacidad de hablar con el jefe de norte, de sur, hablar con las cuadrillas. Pero no tiene esa capacidad porque no lo sabe hacer, no es su función, no es su tarea. No está adiestrado para solucionar un corte de luz. La policía está adiestrada para eso. Entonces, cuando nos conviene lo apoyamos, cuando no conviene, pobre policía, y lloramos juntos en el cementerio. Me parece que la Argentina tiene que salir de esa espasmosidad y de esa crítica sin ningún tipo de criterio. Para eso hay una autoridad política. Una autoridad política debe hablar con los vecinos, puede equivocarse o no, pero hablar con los vecinos, intentar hablar, a ver, señores, ¿qué problema tienen? Bueno, este es el problema, vamos a solucionarlo, vengan, vamos a hablar con fulano, con sultano, vamos a hablar con Edenor, vamos a hablar. Yo recuerdo el mayor corte de luz que se registró fue entre el 24 y el 31 de diciembre, creo que fue 2014, sí. Que fue más de 1 millón de personas sin luz, y en ese momento quien hoy es el gobernador era el ministro de Economía, y con el ministro de Economía nos pasamos una semana encerrados en el área operativa para ir resolviendo todos y cada uno de los conflictos puntuales que había en los barrios sin luz, y lo pudimos ir resolviendo. El problema no es que lo resuelva un jefe de policía. La autoridad política es quien se tiene que poner a cargo e intentar, no siempre lo puede lograr, pero por lo menos intentar las soluciones. ¿En la provincia de Buenos Aires haces eso vos? Sí, claro, y por eso me ve permanentemente. Siempre estamos en la calle. Últimamente te veo poco. Y porque estamos con el operativo Sol. Usted sabe lo que es tener 20.000 efectivos en el operativo Sol, en un operativo, en una temporada de vacaciones récord en la historia de la provincia de Buenos Aires. Ya han pasado más de 7 millones de turistas en lo que va de esta temporada, 20.000 efectivos policiales y toda la logística que eso requiere para sostener semejante operativo. Bueno, nosotros... Por eso está tostado. De la calle, esto es calle. Todavía, créame, que no puse el pie en el mar, créame. Y tiene que ver con eso, con estar, con trabajar, con generar la logística, generar los recambios. Estamos con los egresos
de esta nueva camada de policía. Para nosotros, a partir del 15 de diciembre hasta el 15 de marzo, son 3 meses prácticamente que no tenemos ninguna posibilidad de pensar en otra cosa que no sea en el operativo Sodo. Sergio, yo creo que estás en el terreno, creo en tu trabajo, creo en lo que decís, pero no puedo dejar de ver las imágenes. No es una cuestión de fe. No. Es Lo una veo, cuestión lo veo, se por ve. eso no es una cuestión de, ¿Qué sentís de cuando, creencia. No, cuando vos ves esta imagen, ¿qué le falta a la policía para no reprimir así a compañeros de trabajo que estaban trabajando, estaban las cámaras? ¿Qué es lo que falla? ¿El criterio? Conducción política. Conducción política. Sí, por eso no podemos... es muy ingrato que al jefe de la policía le digan andá, resolvé, arreglátela como puedas. Para eso hay una conducción política. Se puede equivocar, puede salir bien, puede salir mal, pero el peor error es no estar. Y cuando hablamos de autoridad política no hablo simplemente del ministro para abajo hay un montón de personas que tienen la capacidad de por lo menos acompañar a esos vecinos para que su problema se resuelva de la manera más rápida posible porque le corresponde eso. Perdón, un tema que viene a caballo lo que dice Bernie respecto a la decisión política, porque aparte lo de ayer es un mal ejemplo, no hablo del enfrentamiento, hablo de otro mal ejemplo que va a tomar la gente. Tuvieron 5 días sin luz, sin agua, no les llevaron nunca un camión con agua. ¿Qué tuvieron que hacer? Cortaron la autopista y les llevaron agua. Ese es un ejemplo que te dan. Porque tenés que quejarte y cortar para que es la Argentina del mundo al revés. Es la Argentina que estábamos hablando recién. Esperamos que corten la 9 de julio para decir qué hacemos. Y el secreto de esto es prevenirse. Le vuelvo a repetir, esa vez que hubo 1 millón de personas afectadas sin luz, el trabajo que hicimos con todo el equipo del doctor Axel Kicillof cuando era ministro de Economía fue exactamente eso. Llevar contención, llevar una voz del Estado diciéndote, te cortaron la luz, vamos a ver cómo lo solucionamos de manera más rápida posible, pero no podemos tener este caos. Y cuando a la gente, mire, yo no quiero ser autorreferencial, no, pero ayer estaba mirando las imágenes y veía asombrado que la gente en la ciudad de Buenos Aires pedían que fuera yo a resolver el problema. Sí. ¿Me equivoco? ¿Por qué? Porque la gente sabe que lo podemos resolver, o por lo menos intentamos resolverlo. No siempre, como dije recién, esto no es mágico. Vos tenías el sistema ese del piquete. Lo seguimos teniendo, bueno, pero no hay... Pero ese sistema no le pegaba a nadie y desalojaba. Las operaciones policiales son como las enfermedades, no hay enfermedades, hay enfermos. Cada enfermedad se manifiesta de manera distinta en cada uno de los pacientes y en la operación policial usted no puede, es como un juego de ajedrez, usted programa, pero hay un axioma que dice, ningún plan resiste la apertura del fuego. ¿Qué quiere decir? Que cuando comienzan las acciones, por más plan que uno planifica, hay que ir ajustando. Y por eso tiene que estar la autoridad política, porque la autoridad política, primero es una autoridad. Segundo, le saca al policía esa responsabilidad, porque siempre termina pagando los platos rotos el policía. ¿Usted vio alguna autoridad política que pague los platos rotos o no, tenga alguna bueno, acá tiene un funcionario público que fue imputado por haber desalojado la Panamericana, pero fue imputado quien dio la orden. El pobre policía no tiene por qué definir si el juez que está de turno para él es delito o tiene que desalojar. El policía no le podemos pedir otra función que no sea la policial. Ahora, sí, un policía no puede, lo que dice, un comisario no puede explicar por qué no hay luz. Por eso no le podemos pedir. La empresa estaba ausente, no había ni siquiera, está por un lado el poder político, otro, la empresa, no había nadie, nadie que explicara. Esa semana fatídica entre Navidad y Año Nuevo, que con el gobernador Kicillof, en aquel momento ministro, pasamos Navidad y Año Nuevo encerrado en el centro de operaciones, cuando la empresa no daba respuestas, lo llevé detenido al centro de operaciones porque estábamos en una situación de emergencia. Y hasta que las autoridades de las empresas no garantizaron la salida de las escuadrillas a la calle a reparar las quemas de los cables principales, lo tuvimos bajo la acusación de que en estado de emergencia estaban empeorando la situación. Y eso es lo que había que haber hecho.
de por lo menos haber exigido que la empresa se haga cargo. Claro. Ahora lo que te digo es lo siguiente, en general, ¿vos notás que esto le está pasando al país? Yo veo un país muy desordenado. Pero esto no es un Yo veo síntoma un país que que pasa a la está, federal. yo veo un país que permanentemente me parece que esta mirada un tanto progresista de tolerar todo se ha desmadrado. Y cuando digo desordenado lo digo en todos los órdenes, no solamente en el orden social, lo digo en el orden económico, lo digo en el orden financiero, lo digo en el mundo, está muy desordenado. Y me parece que es un país que necesita una mirada de orden. Yo siempre digo, el peronismo siempre Pero tiene vos su sos frase. un desordenado. Vos sos un ministro de seguridad de la provincia que está en contra del presidente. Y lo expresás. Bueno, eso no tiene nada que ver. Yo tengo capacidad de disentir. Pero el orden me parece que es fundamental en un país que quiere ser una gran nación. Siempre en el peronismo se dice, donde hay una necesidad, nace un derecho. Me parece que en los últimos años gran parte del peronismo y gran parte de ese progresismo se olvida que donde nace un derecho también nace una obligación y hay que exigirla. Y me parece que el Estado tiene esa doble vara, generar las oportunidades de derecho y exigir una obligación. Y ese desorden que hoy hay... Está totalmente alterado. Bueno, es lo que pasó ayer en bueno, Telepiane. entonces, digo, hay un desorden. Pasa en todos lados, olvidate. Yo creo en el orden. La Telepiane pasó. El tema es mucho más grave lo que se refiere. Yo creo en el orden. Hay un desorden generalizado. Mi profesión, yo soy cirujano. Imagínese un desorden de estos en un quirófano, sería un caos. Entonces, los cirujanos aprendemos que para solucionar siempre se necesita una metodología y un orden. Bueno, me parece que el país necesita recuperar la senda del orden, por sobre todas las cosas del orden y del respeto en el trato cotidiano. ¿Dónde está fallando? Me parece que es la sociedad en su conjunto. Fíjate, tenemos esa antinomia, si desaloja porque desaloja, si no desaloja porque no desaloja, si tiene porque tiene, si no le damos porque no le damos. Me parece que hay un desorden generalizado que termina en estas incongruencias. Pero yo que te digo, en un país con tantos pobres, ¿se puede tener orden? ¿Se puede? Tener orden. Y el orden ayudaría a tener menos pobreza. Por eso dije, más orden. Pero por eso dije, no confundamos cuando hablamos de orden solamente del orden social. Hablamos del orden económico, del orden político. Hoy la Argentina tiene un problema, este gobierno tiene un problema. Hay una injusticia de base que es la cantidad de pobres que hay. Hoy el gobierno tiene más un problema político que económico. Está bien que la economía, por suerte tenemos un ministro que empezó a ordenar todos aquellos actores que tienen que involucrarse y cinchar para el mismo lado en materia económica. Pero así es en todos los resortes. En todos los resortes pasa esto. Y la Argentina necesita orden. Orden, lo que significa planificación, mirada y no ser contemplativos a la hora de exigir las obligaciones. ¿Vos creés que hay gente en condiciones de hacerlo? Sí, claro. Sí, por supuesto. Lo que pasa... ¿Vos te considerás en condiciones de hacerlo? Es que mi vida se formó así. Como le dije recién, yo soy cirujano, soy militar. Para mí el orden es... Pero sos político. Sí, bueno, y en la política trato de ser ordenado. ¿Tenés partido? Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? Tengo partido, tengo... ¿Cómo se llama? Tenemos una agrupación muy grande. ¿Cómo se llama? La 20 de noviembre, que tiene que ver justamente la con... de Perón. No, tiene que ver con la batalla de la Vuelta Obligado, que es el símbolo del ejercicio de la defensa de la soberanía en nuestro territorio. Me parece que el partido se llama 20 de noviembre. Nuestra agrupación. Partido, tenemos una agrupación de varios partidos. ¿Y ya tenés autonomía? ¿Ya tenés número? Tenemos, sí, pero no estamos hablando de cuestiones electorales. Usted me quiere llevar al campo electoral. El campo electoral. Nuestra agrupación política es la 20 de noviembre, allí confluyen varios partidos provinciales y nacionales, y en ese sentido trabajamos todos los días en construir. ¿Estás hablando con gente? Todos los días. Eso es Milei tiene ministros, ya vos no tenés ministros. No, bueno, pero cada uno, yo no creo estar en el rango